Estamos aquí para presentar una sesión más del seminario permanente Narrativas Urbanas, Géneros, Creaciones y Apropiaciones Espaciales que hacemos en la ESIA Unidad Tecamachalco del Instituto Politécnico Nacional con apoyo, ¿no?, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey Campus, Ciudad de México. Entonces estamos aquí, ¿no?, para una ponencia más de este seminario que ya lleva pues ya unos 3 años, ¿no?, de efectuarse, y que pues nos ha dado, digamos, grandes satisfacciones, ¿no?, en este punto, ¿no? Y ahora tenemos la ponencia Arte y Feminismo para estudiar la ciudad, un problema complejo, que va a impartir el maestro Ulises Paniagua Olivares, que es estudiante, ¿no?, de el doctorado en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad de Camachaco, y Alondra Julieta López Pérez, que es becaria BEIFI del Instituto Politécnico Nacional, ¿verdad? Entonces ellos van a ser, digamos, los ponentes. Me voy a permitir, ¿no?, poder hablar un poquito de los dos ponentes para que los conozcan. El maestro Ulises Paniagua Olivares, él estudió Ingeniería y Arquitectura en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. También estudió la maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo dentro de esta misma escuela y actualmente, como les acabo de decir anteriormente, está estudiando, digamos, el doctorado. Él es, digamos, aparte, ¿no?, de ser un ingeniero arquitecto, ¿no?, que se ha desarrollado en este ámbito profesional, también se ha desarrollado principalmente como escritor. Ha escrito diferentes novelas, cuentos, ensayos y poesías, ¿verdad? Dentro de todos los conocimientos que ha recibido, destaca, ¿no?, el premio que le otorgó la Fundación Gabriel García Márquez, ¿no?, por su cuento, ¿verdad?, El Año del Sapo. Entonces, esto es, para que lo conozcan. Él aparte, ¿no?, tiene, digamos, otras facetas, ¿no?, como divulgador cultural, ¿no? Es organizador, ¿no?, del primer coloquio internacional de poesía y filosofía, que fue transmitido a través de las redes del Fondo de Cultura Económica y contó con el apoyo de múltiples instituciones y, tanto públicas como privadas, ¿no? Entonces, les presento, ¿no?, al doctor Ulises, al maestro, perdón, doctorante, ¿verdad? Esperemos pronto, doctor Ulises Paniagua Olivares. Y por otro lado, ¿no?, Julieta Alondra López Pérez, ¿no?, como les ha dicho, es becaria del Programa Institucional para la Formación de Investigadores del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente ella está estudiando la licenciatura en Ingeniería y Arquitectura dentro de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Tecamachalco del Instituto Politécnico Nacional. Ella ha participado en diferentes investigaciones sobre lo que es el deporte y el arte urbano, ¿verdad? Y actualmente no está, digamos, colaborando en esta investigación, de donde se deriva esta ponencia, ¿no? Entonces, demos la bienvenida a ambos ponentes y pues les doy la palabra. Muchas gracias, ¿no?, por su asistencia. Eh, Tienes que prender tu micrófono, Ulises, por Sí, favor. claro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Sí. ¿Me escucho bien? Ah, ok. Bien, pues, antes que nada, disculpe la tardanza, es que he tenido unos problemas. Espero hablar bien. Ayer me sacaron una muela y fue bastante doloroso. Me, me acuerdo siempre de una novela de Gabriel García Márquez, creo que es La hojarasca o no sé cuál es. El protagonista se está quejando siempre de una muela durante toda la novela. Espero no tener que pasar por eso. Y yo voy a hablar junto con Alondra Julieta López Pérez, acerca de arte y feminismo para estudiar la ciudad, un problema complejo. Se trata de una ponencia donde vamos a hablar básicamente de tres vertientes, porque no podríamos, el tema es el arte urbano, pero también el tema es el feminismo, pero el tema también es la complejidad. Entonces, de este modo tenemos tres temáticas conjuntas que, de acuerdo a lo mismo que vamos a ver acerca de la teoría de los sistemas complejos,
de pronto bajo este esquema de estudio sería difícil separarlas, ¿no? Son elementos que están unidos y que nos brindan una visión especial. En cuanto a la cuestión de la... perdón, por allí creo que Julieta Alondra me iba a ayudar con la presentación. Vamos a poner la presentación, lo vamos a poner desde su computadora, porque para cuando manipule los videos creo que sea más fácil hacerlo desde una sola máquina, ¿no? Entonces no Buenas sé si tardes. ahí... Sí, Hola, enseguida gracias. la, la conecto. Gracias. Bueno, yo entonces voy comentando en lo que Aaron nos hace amablemente el favor de poner la ponencia, las imágenes de la ponencia. Eh, Hablar un poco sobre el asunto de la ciudad. ¿Qué entendemos como ciudad? No sé si ustedes ya pueden ver la imagen de la computadora de Alondra. Ahí está la Sí, presentación. Sí. ¿Sí? Ok. Allí, no sé si hay ponerla en, exacto, en diapositiva. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que es la ciudad, que es la página, la lámina 3. Entendemos a la ciudad para efectos de esta conversación, de esta ponencia, como una red compleja de componentes espaciales. Básicamente, eso, por supuesto que son estudios de urbanismo, el componente que nos interesa básicamente es espacial. Pero también desde el punto de vista de los estudios culturales, pues nos interesan lo político, por ejemplo, lo económico, lo social, lo psicológico, tanto individual como colectivamente, eh, y lo estético, ¿no? En este caso, lo espiritual también. Son elementos que tal vez el urbanismo en su afán positivista, desde que se instauró como una disciplina, no ha tomado mucho en cuenta. Eh, a su vez, la dimensión estética puede ser una buena categoría para entrar al estudio de lo urbano, y desde ese punto de vista tenemos definiciones que nos demuestran que también le ha interesado el tema, el asunto de la complejidad. Como eh, Brando García, que es uno de los fundadores, digamos, junto con Edgar Morán, de los promotores de la teoría de los sistemas complejos, tiene su propia definición de urbanismo. Él lo el estudio, creación y la forma de vida en los asentamientos humanos diversos, desde las pequeñas a las mega urbanizaciones de consideración del conjunto. Volvemos a ver espaciales, económicos, políticos y entre otros, ¿no? También habla de sus partes o factores constitutivos, sus interrelaciones entre sus partes y sus interacciones con otros fenómenos o procesos. Es decir, que la ciudad es como una telaraña donde todos los están al estilo de estas ciudades invisibles, de las ciudades invisibles de Calvino. Todos los factores están conectados mediante hilos indisolubles que hacen que todos los habitantes de la ciudad seamos parte de esa telaraña, ¿no? Es algo también que vamos a ver en algunos autores que hablan de la cultura, como una telaraña también, en algunas teorías sociológicas o antropológicas. Ahora, la otra vertiente es el asunto de pensar la ciudad. ¿Qué es lo que propone, por ejemplo, el estudio, el planteamiento de los estudios culturales para, para la ciudad? ¿Y qué es lo que propone, a fin de cuentas, también la propuesta feminista, la propuesta de las teorías feministas acerca de la ciudad? Eh, lo que se plantea en el fondo es el asunto
de volver a elaborar la reflexión, el pensamiento que nosotros tenemos de la ciudad, que no solo se constituye como un material, sino que además está estructurado desde una escala, según las teorías feministas con las cuales he sido plenamente, desde una escala patriarcal, desde una escala normada, jerárquica y patriarcal. Entonces, para poder romper estos esquemas, no solamente en la manera de pensarlo, sino de planear la ciudad, de diseñar las ciudades, tendríamos que aprender a impensar la ciudad. De esto nos habla López Rangel, quien se basa en unas ideas de Wallenstein, donde Wallenstein lo quita a las ciencias sociales. Dice, nosotros vamos a seguir repitiendo los patrones de las ciencias sociales, entendiéndolas desde un punto de vista positivista, mientras no logremos impensar estas disciplinas, ¿no? Por lo mismo, a López Rangel le parece importante que aprendamos también a pensar la ciudad. De otro modo, no vamos a poder establecer otros modelos. Y la teoría feminista viene muy para el asunto de que nos replanteemos diseño tanto material como cultural de ciudades. Ahora, ¿desde dónde es esta afirmación, no? Vamos a la siguiente lámina. Y aquí nos vamos a encontrar con el arte urbano, con el arte primero, con la dimensión estética, como la dimensión estética como una categoría de análisis que va conjunta a la dimensión urbana y a la dimensión cultural. Esta dimensión estética tiene importancia. ¿Por qué tiene importancia la dimensión estética? Porque la ciudad cobra más que nunca el papel protagónico de las historias a través del arte. En especial de la literatura, pero también a través de las narrativas urbanas, a través del arte. La ciudad vive una narración de su historia, una narración de su historia con mayúscula y sus historias con minúscula. Este urbano puede ser el eje central de películas como Amores Perros, nos dice Rubio Gutiérrez, por ejemplo. París Te Amo, de novelas como La Región Más Transparente y Paseo de la Reforma, ¿no? Series fotográficas, históricas, etc., ¿no? Nos dice Rubio Gutiérrez, como todo personaje, las ciudades tienen un pasado que las marca y se debaten entre la memoria de lo que han sido. Sus paranoias y neurosis diversas. Les da insomnio y padecen resaca después de una noche de juerga. Tienen sueños, nostalgias, frustraciones y tremendas contradicciones internas. Son de una y de distintas maneras, a veces, con nosotros. Por ejemplo, Enrique Vargas se refiere a la ciudad como una trama vital a la que se convierte en un organismo vivo, con sus alegrías, sus peligros, sus miserias, sus esperanzas y sus negaciones. Es un cuerpo tan válido, tan vivo y tan misterioso como nuestro propio cuerpo. Que este asunto de la corporalidad es interesante porque también vamos a encontrarlo en Judith Butler, que es una de las grandes pensadoras del feminismo, esta idea de la corporalidad para la mujer, y lo vamos a encontrar yo en estudios que he hecho, esta confrontación de la corporalidad en las novelas escritas por mujeres ante la ciudad. Esto nos quería también a pensar en otros temas a los cuales no me voy a adentrar mucho, por ejemplo, donde tenemos a Armando Silva, que también trabaja, le interesa trabajar el imaginario, esta acción que nos queda a través de los miedos, las frustraciones, las alegrías, de todos los que habitamos la ciudad. A ese sentido nos permite entrar el arte, es decir, a un lado más humano, que no por ello deja de ser científico, recordando que las ciencias sociales son ciencias, que no se consideren en todo caso ciencias duras como la física o las matemáticas, pero no dejan de ser ciencias. ¿De qué modo podría servirnos el arte, ¿no? Vamos antes de entrar al arte urbano, vamos a decir, ¿de qué manera un cuadro, una fotografía, una película me puede traer a mí una
visión distinta a lo que yo hubiera podido ver, ¿no? Vamos a ver en la siguiente imagen un cuadro, y disculpen mi francés, de Gustave Caillebotte, acá de París, de día lluvioso, de 1870. ¿Qué es lo que vamos a ver en este cuadro de Gustave Caillebotte? Vemos la siguiente imagen, por favor. Vemos que este cuadro, esta idea yo la verdad francamente la tomé de una ponencia de una amiga, de Edith Mendoza. Me gustó mucho que mencionó el cuadro. Solo lo mencionó, no llegaba a todo este análisis que yo después encontré, que va a aparecer disculpen ustedes, no tengo aquí la referencia, ¿de dónde está? Acá la tengo. Yo saqué este análisis del Centro Universitario Cardenal Cisneros, y es un análisis semiótico, digamos, hermenéutico, podríamos decir, de la imagen, ¿no? Es un análisis semántico, en todo caso. Creo que es la palabra más adecuada para definirlo. Por ejemplo, en esta imagen, que es este cuadro de Gustave Caillebotte, ¿qué es lo que vemos? Vemos, por ejemplo, al fondo edificios, pero estos edificios son obras del barón de Haussmann, son inmuebles de rapport con una tripartición. Aquí existían, se manejaban en esta época tres tipos de, digamos, de niveles en cuanto a vivienda, me refiero a espacial. En la parte superior vivía la gente que atendía a los burgueses, eran edificios principalmente, así se denominaban en ese entonces. En la parte en medio vivían los propios burgueses y en la parte baja había comercios. Todavía encontramos algunos de estos edificios, por ejemplo, en Tlatelolco se han llegado se llegaron posteriormente, aunque ya es una época mucho más modernizada que moderna, llegaron a establecer este tipo de planeamientos espaciales. Pero lo vamos a encontrar en edificios viejos, como en la calle de Madero vamos a encontrar varios de estos. ¿Qué vemos también, entre otras cosas? Al fondo de este cuadro, muy al fondo de ese edificio, en el punto de fuga, encontramos una grúa. ¿Qué podemos establecer a partir del análisis de esta grúa, de este cuadro? Pues que París sigue modernizándose. Encontramos aquí la grúa como un símbolo de la modernización. Vamos a encontrar otros elementos modernos, como es el propio vestuario, el paraguas que ocupan las personas que están caminando aquí en la calle, y también el adoquín, ¿no? Y también tenemos por ahí del lado la alcantarilla, ¿no? Del lado derecho hay una red de alcantarillas, canalizaciones, vemos un tubo que baja, que es el que va a llegar hasta, hasta la calle, ¿no? Y también París fue la primera ciudad en tener alumbrado público, y por lo tanto hay una farola de gas que ilumina las calles, ¿no? En un modelo de 1830. Bueno, esto es como ejemplo para tratar de entender que detrás de los cuadros, detrás de las pinturas, nosotros podemos encontrar representaciones simbólicas o semánticas. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Y bueno, aquí tenemos un claro ejemplo, ¿no? ¿Qué nos dice, por ejemplo, esta imagen, ¿no? Tomada en la calle, que nos dice Blancanieves con una granada en la mano? Y aquí nos vamos a adentrar un poco al asunto del arte urbano, del cual brevemente voy a describir algunos aspectos que pues tengo en otra presentación, pero pues no podemos estar en ambas presentaciones al mismo tiempo. Pero, por ejemplo, el arte urbano, que yo uno de los mejores libros que he leído, o de los que a mí más me han gustado, es un trabajo de Fernández Herrero. Fernández Herrero dice que se ha explicado el significado más primitivo al que hace referencia el término arte y el término urbano. Bajo este paraguas se puede englobar toda manifestación artística de diferente índole, rama o disciplina que se produce en la calle o en cualquier espacio público. Es decir, que toda expresión artística llevada a cabo en el espacio público pueden quedar amparada por dicha denominación.
pero solo a nivel semántico. Es decir, que de modo directo, si yo ejerzo una acción artística en la calle, de una forma u otra yo estoy ejerciendo el street art, que no es exactamente el arte urbano. De eso también nos habla Fernández Herrero. Él dice que street art es todo movimiento que se genera en la calle, toda representación, manifestación artística. Pero pues el street art se va a manifestar en diferentes vertientes. Tenemos, por ejemplo, el arte urbano, que es la expresión artística en la calle. Por ejemplo, también tenemos el graffiti, y tenemos el stente. Todo esto, además, es interesante porque estas manifestaciones artísticas podemos bien emparentarlas a la Agenda 21, que es una carta que nos habla del derecho a la ciudad. Que nos habla del usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Todo esto se va a ir relacionando, ¿no? En la Agenda 21, donde nos habla de la ciudadanía, que es un concepto propio del derecho público, que además se ha individualizado en la ciudad a partir del siglo XVIII, se habla de ciudadanía social, administrativa, cultural, laboral, etc. Lo que nos dice Borja en su libro El derecho a la ciudad. Dice que la ciudad es históricamente reconocedora y protectora de los derechos del individuo. No hay ciudadanos solos, los derechos individuales tienen una dimensión colectiva. Sin derechos y deberes colectivos reales, no hay ciudad. Ahora, es interesante porque llegamos aquí a este punto de hablar entonces de arte urbano y estamos hablando también de la Agenda 21 y el derecho a la ciudad. ¿Cómo podría manifestarse el arte urbano? ¿En qué sentido encaja el arte urbano como un derecho de la ciudad? Bueno, aquí hay un parteaguas de lo cual nos habla también, por ejemplo, nos hablan autores como Gramsci. Este eterno conflicto o un conflicto constante, no sé si eterno, entre alta cultura y cultura popular, denominada alta cultura entre comillas, es decir, la cultura que se ha instaurado desde un sistema cultural principalmente heteronormado, eh, de rasgos más bien caucásicos, ¿no? Los artistas, más bien el arte es parte de Europa desde un punto de vista, pues por decirlo así, una visión blanca, por decirlo así, y patriarcal, principalmente protagonizada por hombres, ¿no? Una visión machista, porque así eran en aquellos tiempos, también eso hay que entender un poco, pero que básicamente por allí, después de la Revolución Francesa, va a tomar posesión y entonces empieza a institucionalizar la cultura. Y entonces, institucionalizarse la cultura, pues esta institución parte desde Europa, desde la visión de los europeos, básicamente, de los ingleses, de los franceses, creo que principalmente de Alemania, por supuesto, mucha fuerza con el movimiento del romanticismo, y la filosofía se va a volver principalmente, en buena medida, alemana. En buena parte el arte pues se va a ejercer en París. Para ser artista hay que viajar en París, sobre todo al barrio de Montparnasse, por ejemplo, para poder ser artista si eres americano. Y vamos a ver ahí muchos casos de artistas que viajan al extranjero para estar dentro de ese mundo, como Diego Rivera, como puede ser el mismo César Vallejo. Ahora, esta es la visión que se tiene del arte. Entonces, las galerías, junto con los museos, empiezan a ser los lugares para validar a los artistas. A mí me parece, por lo que yo he leído, que originalmente las intenciones en ese sentido eran hasta válidas y tenían buenas intenciones, tenían un buen fin, la intención tenía un buen fin. Y era promover a todo artista que tuviera calidad. Entonces, un artista con calidad llegaba a las galerías, se le vendía la obra, se le reconocía, se le promovía, y entonces, pues,
Muchos de ellos, de todas maneras, morían pobres porque se les promovía a su muerte, como es el caso de Van Gogh, pero bueno, por lo menos eran reconocidos en espacios culturales autorizados. ¿Qué ocurre en el siglo XX? Va a ocurrir algo de lo que va a hablar después, por ejemplo, eh, Avenida habla recientemente, pero hay otros autores como John Denway, y que es una controversia dentro del mundo del arte, de cuando se empieza a dar, sobre todo un promotor de esto es Andy Warhol, que a mí me parece que sí es un artista, más allá de otras críticas que pudieran hacerse a su concepción. Y Andy Warhol manifiesta que el arte es más que nada, pues, tiene que ver, por ejemplo, con la representación del objeto, de lo que simbólicamente se le otorga al objeto. Y por lo tanto, un zapato, una lata de sopa Campbell's puede convertirse en arte. Una fotografía de Marilyn Monroe solamente con otro color fosforescente se ve arte y se vende carísimo, ¿no? De allí las galerías pues tomaron una ruta donde de repente se tenían cuadros muy elaborados, donde los artistas tenían una capacidad técnica pues, superlativa, pero también había muchos artistas que empezaron a jugar, a especular con el comercio. Hay un documental sobre Banksy y un imitador de Banksy que por ahí compartirles el vínculo, que es muy interesante cómo el seguidor de Banksy, que es un artista urbano, va a tomar esta idea de Banksy, pero la va a adaptar a su propia conveniencia solamente para vender. De tal forma que el artista ya no solamente realiza la obra, es más, ya no la realiza, paga para que alguien le realice la obra. Una especie de empresario que paga porque alguien construye el arte y él se dice poseedor del concepto de la obra que se está representando. Esto ocasiona una serie de problemas, incluso éticos, estéticos y filosóficos. Es artista aquel que no mete las manos para generar su obra, que solo paga para que la genere. Eh, Algo que no es nuevo porque, por ejemplo, en literatura siempre ha existido el famoso ghostwriter, el escritor que le escribe las obras a otra persona y para que la persona lo firme como si fuera suyo. Y vamos a tener casos así, incluso en arquitectos bien reconocidos, cuyos proyectos los elaboran otros y solo los arquitectos firman el proyecto. Pero bueno, no quiero desviar mucho de este asunto. Entonces, que además creo que sí se convierte en un conflicto, lamentablemente también de él. Empieza a haber este cuestionamiento de quién decide qué es, quién decide qué es Un favor, Ulises, ¿te puedes acercar un poquito más al micrófono porque se escucha muy que te cortado? ¿Así me he oído siempre o ya? Pues a Mejor veces no bien sé. y a veces un poquito mal. Diablos. A ver, ya me desconecté de mi conexión de mi casa para solo tener datos. ¿Ahí me escucho mejor? Sí, mucho mejor. Ay, qué bueno. Pues qué pena, me hubieran avisado antes. Sin pena, díganme para que no haya problema. Porque pues así, creo que me explico un poco. Perdone, es que mi internet es malísimo. Este, bueno, ya me desconecté de la red, entonces solo estoy con datos. Mm, entonces, el asunto es que decía yo que tiene que ver a veces también con un asunto elitista, quién determina qué es el arte, quién es la persona autorizada, el grupo cultural autorizado para determinar qué es arte y qué no es artístico, qué entra dentro del arte propiamente, qué es artesanía, qué se vuelve cultura popular y qué es cultura, eh, pues, ¿cómo decirlo? Como que es un arte más en forma, ¿no? Empieza a volverse complicado para algunos artistas si no tienen contactos en galerías, si no asisten a cócteles, eh, a pesar de su calidad y de muchas cuestiones, acercarse a las galerías, ¿no? Que les den una oportunidad. Empieza a costarle trabajo al artista manifestarse en las galerías, que de algún modo, que yo insisto, pudo haber sido consciente o inconsciente, las galerías empiezan a volver espacios
pues muy privatizados. Y entonces los artistas que siempre han sido rebeldes en general, incluso yo diría que hasta transgresores, incluso hasta los más, los que pertenecen a la élite suelen ser transgresores, ¿no? El mismo Salvador Dalí, por ejemplo, o Picasso, a pesar de estar dentro de cierta comodidad económica dentro del mundo cultural, pues ha manifestado su transgresión a través de las formas artísticas. Pero en este caso hay artistas que están inconformes con ser excluidos. No les gusta sentirse fuera de ese espacio, que se les niegue la posibilidad de manifestarse. Y entonces deciden tomar el arte por su propia, por sus propias reglas, conseguir sus propios espacios. Como la galería y el museo no lo permiten, entonces ellos buscan la calle. La calle, y aquí entra el asunto del derecho a la ciudad y de la Agenda 21, los artistas ejercen su derecho a manifestarse en el espacio público y lo hacen a través de una visión estética. Se considera en general el inicio del arte urbano aproximadamente 1967, cuando aparece un stencil muy famoso con la frase obey, ¿no? Obedece. La habrán visto por ahí, hace poco se volvió a reproducir todo este asunto. Y a partir de ahí se empiezan a manejar muchos stenciles, que el stencil es esta plantilla que se pone ya sea de cartón o de madera, se pone en una pared, en una forma, y con un aerosol nos dejamos calcada, digamos, la figura, y se puede reproducir múltiples veces. Pero también empieza a aparecer el graffiti, que es la manifestación de escribir, ¿no? En las paredes. Empiezan a escribir pintas en las paredes. Muchas veces a mí me parece que viene con esta tradición del asunto político de escribir en las bardas, pintas de protesta, pero que va tomando su propio camino, de tal forma que el grafiti empieza a tomar su estilo. Incluso hay diferentes tipos de letras para los artistas urbanos, que los artistas urbanos conocen muy bien, eh, y se genera toda una estética del grafiti. Y cada grafitero tiene su nombre, empieza a colocarse, cada artista urbano empieza a buscar su propia identidad, a poner su propio sello, su marca, a través de la manera en que firma, los colores que utiliza, el tipo de letra que usa. Y aparece también, pues obviamente ya existía desde el muralismo, de la tradición mexicana, de Diego Rivera, José Clemente Orozco y toda esta escuela que todavía en los 50, 60 sigue teniendo repercusión, y hasta los 80. Pero en el espacio público se empieza a manifestar aproximadamente en los 70s, 80s, y yo diría que en los 90s ya con más fuerza. Por ejemplo, en Berlín es muy... En Berlín es... Segundo. Mm, Perdón, me acerco un poco más, ¿verdad? Me dicen que de repente no me escucho. Y en Berlín, por ejemplo, hay un gran movimiento. Voy a tratar de hablar más fuerte. Voy a tratar de hablar más fuerte. En Berlín hay un gran movimiento urbano, hay un gran movimiento de arte urbano a la caída del muro. Quedan muchos espacios vacíos, muchos solares que son propicios para desarrollar graffiti, stencil o murales, ¿no? Y bueno, entonces así, de esta manera nace el arte urbano, que es aquel que visualiza la ciudad como un complejo sistema que puede ser intervenido por una serie de obras incidentales y a veces no tan incidentales, y todo lo que se considera urbano y urbanizado, y lo que contiene todas sus superficies. Es decir, arte urbano es aquel arte que se puede manifestar en el suelo, en las banquetas, en las edificaciones, en las bardas, en las bancas, en los postes, en los baldíos, en los camellones, en las calles, en las glorietas, en las azoteas, en los callejones, en los puentes, en los foros, en los parques, en los habitantes animales, vegetales y humanos, ¿no? Eso nos dice Serrano Figueroa. Y uno podría decir, bueno, ¿cómo a partir de los habitantes humanos? Sí, por ejemplo, el boy painting, ¿no? Que se hace
en el espacio público o privado, se pinta el cuerpo de los modelos, las modelos, para que esa obra pueda ser vista, pueda ser visibilizada. El mismo Spencer Tunick, del que vamos a hablar más adelante, ocupa el cuerpo humano para una visibilización, ¿no?, a través del desnudo y en el espacio público. Vamos a la siguiente lámina. Y bueno, bajo el arte urbano se puede englobar toda manifestación artística de diferente índole, rama o disciplina que se produce en la calle o en cualquier espacio público. Además tiene un sentido, esto ya asociándolo a la teoría de los sistemas complejos, tiene un sentido, varios elementos que nos van a recordar a la teoría de los sistemas complejos. Entre ellos, por ejemplo, lo hologramático, estos procesos de organización y evolución que va a tener, y los estados de relativa equilibración, ¿no? También, por ejemplo, el sentido dialógico que nos hace, nos comenta que entre más se ejerza cierta presión sobre algo, eso se manifiesta de mayor manera, ¿no? Que creo que es lo que pasa, por ejemplo, en el arte urbano. Ustedes se acordarán de aquella película, por ejemplo, famosa de los Warriors, The Warriors, allá por la década de los 80s, a inicios de los 80s, y estas ciudades, Los Ángeles, Chicago, Detroit, Boston, Atlanta pudiera ser también, ciudades norteamericanas que estaban muy estigmatizadas y que uno las veía siempre en las películas con estas imágenes de los grafitis. Pero uno tendría que preguntarse por qué estaban estas manifestaciones de graffiti. ¿Eran los jóvenes unos criminales simplemente por querer serlo? Se sucedieron estas bandas, por ejemplo, urbanas, bandas me refiero a bandas de chicos, de pandillas, que solamente como por un deseo propio, o en su caso correspondieron obviamente a todo un proceso de desindustrialización de las ciudades. Detroit era, por ejemplo, una ciudad que se encargaba de fabricar automóviles en serie. De pronto mudan esa planta de la manufactura de autos y entonces en Detroit mucha gente queda sin empleo y se empiezan a manifestar actos vandálicos, dirían algunos, pero también yo diría que expresiones artísticas, que pueden ser muy llevadas al límite, pero son finalmente expresiones de jóvenes, de juventudes, que tenían o requerían manifestarse en el espacio público para hacer. Bien, vamos a la siguiente lámina. Hasta aquí todo el asunto del arte urbano, hasta aquí todo el asunto de la ciudad como sistema complejo y pues hablando un poco de este sentido dialógico, lo que yo comentaba, mayor presión por parte del desempleo, de los problemas sociales, pues había mayor manifestación del arte urbano en estas ciudades norteamericanas. Es algo que va a pasar un poco también, creo yo, con la presencia del feminismo, ¿no? Que en este caso el feminismo está entendido como una categoría de estudio. Vamos a la siguiente lámina. Ahora, en cuestión de feminismo, pues hay muchas vertientes, muchas teorías, y no me refiero a que solo exista el feminismo radical o un feminismo un poco más eh, amable con respecto a la sociedad. Amable es un decir, disculpen la expresión, espero no estarlo empleando mal. Más moderado, ¿no? Pero me refiero también a las visiones. Por ejemplo, yo comentaba que Judith Butler tiene una visión muy particular sobre la corporalidad. Va a haber otras autoras que se manifiesten más sobre el asunto, por ejemplo, de lo jurídico. Y bueno, y va derivando, o sea, el feminismo también se vuelve en sí complejo, en base a esta teoría de los sistemas complejos. Hay mucha complejidad en el feminismo, no existe un solo feminismo, o vamos, sí existe uno solo como el sistema complejo, pero que se alimenta de diferentes partes y todas esas partes hacen que se considere una sola teoría. A mí la que más me ajustó en mis estudios, tal vez reconozco porque mi capacidad como hombre que está aprendiendo del feminismo, hay cosas en las que me quedaron más claras, fue a través de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, que nos va a hablar acerca del movimiento feminista, ¿no?
y dice que ha contribuido notablemente a una considerable ampliación del área de lo político o de lo politizable, haciendo entrar en la esfera de lo políticamente discutible o contestable unos objetos y unas preocupaciones descartados e ignorados por la tradición política porque parecen corresponder a la esfera de lo privado, pero que en realidad pertenecen a lo público. Pierre Bourdieu, a través de la dominación masculina, nos habla acerca de cómo a la mujer socioculturalmente se le ha enseñado durante siglos a sentirse inferior y a que todo este aparato sociocultural que vivimos vuelva como una naturalidad la violencia hacia la mujer en todos los sentidos, físico, psicológico, laboral, académico. Ahora justo hoy veía a todas las mujeres que han sido filósofos en la época de Schopenhauer, de Hölderlin, bueno, de estos grandes pensadores alemanes, ¿no? Heidegger, y hay una gran cantidad de mujeres de las cuales poco se ha hablado, una que incluso se carteaba con, con Carlos Marx y criticando a Immanuel Kant, y que de algún modo también le generó ideas interesantes a Carlos Marx, pero de eso se habla poco. Lo importante, dice Pierre Bourdieu, es que el movimiento feminista, el asunto del feminismo, visibiliza y ejerce una contestación contra este asunto de sentirse dominada, ¿no? Dominadas. Se manifiesta un deseo físico, espacial, estético, cultural, en este caso artístico, para no seguir con este estigma de la dominación. Bien, aquí es donde yo hablaba de lo dialógico, por supuesto. A mayor represión, mayor manifestación de la mujer, ¿no? Claro, en otras épocas era una represión total, entonces había poco que hacer por parte de las mujeres, salvo casos pues aislados, como el de Sor Juana Inés de la Cruz, o la misma Mary Shelley, o Mary Wollstonecraft, la madre de Mary Shelley, pues había poco que hacer, ¿no? Pero en el siglo XX, cuando surgen los movimientos, la represión sobre las primeras mujeres feministas es terrible. Hablamos de asesinatos, secuestros, torturas y toda la presión social de los maridos y de los hombres, ¿no? Todas estas mujeres, de la cual incluso hay una película muy interesante de las primeras feministas, las sufragistas se llama esa película, donde pues entre mayor era la violencia, pues las mujeres generaban mayores respuestas. El arte urbano, creo yo, que empieza como un movimiento generalmente de los hombres, pero del cual se van apropiando también las mujeres, obviamente por acercamiento y por necesidad de expresión, por supuesto, que también ven una buena oportunidad para visibilizarse. Entonces, vamos a la siguiente lámina. Dice, el feminismo es, por supuesto, un movimiento de subversión simbólica principalmente, ¿no? Antes de hablar de otro tipo de subversiones que quedaría muy corto con respecto al alcance verdadero del feminismo, tendríamos que hablar de una subversión simbólica, que consiste en realizar un trabajo de construcción y de construcción simbólica que tienda a imponer nuevas categorías de percepción y apreciación emergentes. Es lo que yo comentaba. O sea, se utiliza, por ejemplo, el feminismo se utiliza para construir y deconstruir las representaciones simbólicas que entendemos. Es de lo que también Paula Laguarda, en un libro donde habla sobre cine, es muy interesante como ella también nos habla de estas representaciones sociales, ¿no? El arte nos sirve para comprender las representaciones sociales a través de imágenes o de letras o de música, y de ahí extraer estos significados y poderlos construir y deconstruir para una mejor percepción y apreciación de los problemas socioculturales y deficiencias socioculturales que tenemos. Esto es para construir un grupo o más radicalmente destruir el principio de división
que producen tanto los grupos estigmatizadores como los grupos estigmatizados. O sea, la teoría feminista que plantea Pierre Bourdieu no tiene ningún sentido de dividir, tiene el sentido de destruir este principio de división entre el grupo estigmatizador y los estigmatizados, que en este caso son las mujeres, y perturba, en esto podemos hablar de la teoría de los sistemas complejos, esta característica de perturbación, perturba la relativa estabilidad de la sociedad, que se pretende asimilar a estas ideas, y de este modo se pasa a estados de equilibrio dinámico. Hay podríamos hablar de una gran entropía también en el sistema complejo social, ahora que vienen las marchas de feministas, la de 8 de marzo, el 8M, pues estos movimientos entrópicos que finalmente van ganando espacios jurídicamente, culturalmente, socialmente, y a través de la entropía se va generando un nuevo orden, pero es un orden ya más natural, no un orden ejercido desde arriba hacia abajo, sino ejercido desde la sociedad a través desde la presión social que ejerce el feminismo. La siguiente, por favor. Y bueno, entonces aquí encontramos esta interrelación, ciudad, arte urbano, feminismo, ¿no? Y la siguiente, por favor. De este asunto del arte urbano, bueno, es muy interesante comentarles que yo empecé a buscar pues datos, información, libros, y me llamó mucho la atención que por supuesto muchos conocemos. Primero, hace años yo no conocía a Banksy, empecé a investigar por mi cuenta antes de lo académico yo mismo, me empezó a interesar mucho el arte urbano, el mundo del performance, y apareció por ahí el nombre de Banksy, que es probablemente el artista urbano más famoso, que ha recibido muchas críticas también porque pues es todo un misterio, como todo artista urbano no se debe conocer su nombre, muchos dicen que sí se conoce su identidad, pero además también ha jugado en este asunto de casi en la bolsa de valores con el asunto del costo de una obra y cómo se puede vender, promover una obra. Pero todos conocemos a este Banksy, que también tiene unos murales que sobre todo critican, digamos que la posmodernidad, la época contemporánea, la violencia, el ejercicio de la milicia contra la sociedad. Aboga por un planteamiento más pacifista, por retornar el sentido de la cultura, de la historia, que en otras imágenes vemos cómo están borrando, ¿no? Por ejemplo, un trabajador está borrando de un mural, pues los bisontes que aparecían en las representaciones de las pinturas prehistóricas, rupestres. Entonces Banksy se va con este sentido. Banksy genera, principalmente en los 90s y año 2000 es cuando viene el principal movimiento de Banksy, y hay una gran promoción del arte urbano, que de algún modo también para que ese arte urbano no se vuelva es muy criticado por estar fuera del oficial, entonces se pide que se regule de algún modo. Y lo que se hace al regularse es que entonces se autorizan algunas murales, se autorizan calles o se autorizan casas para poder pintar, ¿no? Se dan permisos a través de la ciudad. Uno de esos ejemplos es lo que ocurre en San Jerónimo, en la calle San Jerónimo, y en la calle de Regina del Centro Histórico, donde originalmente trabajaban grupos de artistas que se reunían en espacios ahí cercanos. Tiene mucho que ver con una mancha urbana que corresponde al claustro de Sor Juana, que corresponde también al Centro Cultural La Bota, bueno, a esta cantinita que también es como un centro cultural. Y bueno, todos esos artistas se apropian de la calle, pintan sus murales. Lo mismo pasa en Regina, hasta que llega un momento en que, pues de algún modo, esto se llega como una negociación, digamos, por el espacio público, y entonces se permite que la calle se, se hagan murales de una manera más armónica, digamos así, más permisiva, ¿no? Son proyectos muy interesantes aquí en la Ciudad de México. Entonces, yo empecé a investigar, bueno, es muy interesante todo este movimiento, las Banksy, sobre todo en México,
no tenemos tanto conocimiento como general en sociedad, como una generalidad de la sociedad, no tenemos tanto conocimiento de los artistas urbanos más famosos, pero en el mundo no tenemos tampoco conocimiento de una mujer artista urbana tan famosa como Banksy. Algunos pueden ni siquiera conocer a Banksy, pero los que sí conocemos a Banksy, difícilmente vamos a conocer una figura femenina que tenga un renombre como Banksy. Entonces, a mí me interesó saber quiénes eran las artistas femeninas que tenían este prestigio dentro del campo cultural, diría Pierre Bourdieu, en el que se desenvuelve el arte urbano. Y allí me encontré con un libro de Belén García Pardo, que es española, una investigadora española, que se llama La calle como espacio artístico de mujeres, la writer y la street artist. Belén García Pardo es doctora en estética y teoría de las artes y busca pues esta interrelación entre ciudad, arte urbano y de algún modo feminismo, porque su principal aportación es mostrarnos algunas de las artistas que están trabajando ahora, ¿no? Y abrirnos los ojos respecto al decir, bueno, sabemos, sabemos que existe el arte feminista, pero ¿quiénes son estas artistas, no? Pues eso vamos a hablar un poco, vamos a la siguiente imagen, y aquí ya me voy a empezar a apoyar en mi compañera Alondra. En esta imagen no tanto, porque de esta artista encontramos poca información. Es Maya Deren, que ejerce su arte principalmente en Alemania. Es una artista alemana, de la cual podemos visitar algunas de estas obras, las podemos ver en fotografías, pero no hay demasiada información con respecto a ello. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos otra artista que firma como Sun. Sun es la misma, si se fijan, este tipo de imagen, este cuadro, esta obra artística, es similar a la que vimos, que se me olvidó decirles de la chica con características orientales, que está moviendo lleva la mano una cadena, ¿no? Que eso también es como muy simbólico, esta mujer femenina, sexy, con la falda corta, pero en una actitud de rebeldía, eh, de, de, de manifestación, olvidé ahora la palabra, disculpen, de reto, ¿no? De un reto y ejerciendo, pues, moviendo una cadena. Se fijan, tiene el mismo recuadro, tiene el mismo estilo, solo que aquí vemos una mujer más bien afrodescendiente, con una imagen más sutil, y la otra es una imagen pues más dura, más directa. ¿Qué dice Sun? ¿Por qué pinta Sun, no? Eso es muy interesante preguntarles a los artistas por qué ejercen el arte urbano en este caso. Y ella dice, pienso cada vez más en las personas, en la vida real que veo, en las caras de millones de vidas que circulan por ahí últimamente. He querido centrar toda mi atención en expresar toda nuestra humanidad, nuestra fragilidad y fuerza, hacer que salgamos de los muros de la ciudad, de forma que todas esas imágenes falsas que nos gritan desde las vallas parezcan crueles e irrelevantes, que es lo que realmente son. Si fuera posible, me gustaría construir un pequeño monumento, un pequeño momento de recogimiento en la comunicación humana a través de un papel pegado en la pared. Entonces, a mí me gusta mucho esta frase que nos hace saber, hacer que salgamos de los muros de la ciudad, que nos manifestemos. Todo aquello que no podemos decir aparece a través de las paredes, a través de nosotros en las paredes, como si nosotros y la ciudad fuéramos un organismo vivo, complejo, digamos, en el sentido de que nosotros somos la parte de una totalidad y la totalidad es la parte de nosotros. Y bueno, es muy interesante la opinión de la propia artista. De Sun les puede platicar, igual que otras artistas, les va a ir platicando un poquito más Alondra, la compañera Alondra. Y bueno, yo por aquí quedo también para reforzar algún comentario, pero les dejo pues en la voz de Alondra.
Bueno, es que sí hizo interferencia, pero enseguida. Bueno, ¿ya se ve? Ya. Ya se ve. Ok, bueno, yo voy a hablar un poco de las artistas, de quiénes son y qué es lo que quieren dar a entender con sus obras. Bueno, la primera es su nombre real es Caledonia Curry y es originaria de New London, pero creció en Daytona Beach, Florida. Ella eh, se mudó a Brooklyn, a Nueva York, y estudió pintura en el Instituto Pratt. Mm, Realmente ella empezó a pintar en 1999 y empezó a exhibir sus calles en la ciudad de Nueva York. Entonces ella se empezó a hacer famosa y le empezaron bueno, empezó a recibir numerosas becas. Su arte este, está especializada en impresiones de Weight Pass, que es básicamente como tipo engrudo. Ella hace grandes murales y bueno, eh, en sí sus obras son callejeras, eh, tiene grandes pósters y bueno, diferentes murales alrededor de Nueva York y de otras ciudades. También ha exhibido sus obras en diferentes, en diferentes museos. Realmente su arte, bueno, se puede ver en las siguientes imágenes. Ella plasma diferentes retratos ilustrados en familiares y amigos, y hay algunas personas que pues no conoce, pero ella, sus murales son más que nada porque ella cree que, que todo es efímero, o sea, sus murales son efímeros y este realmente también en su arte busca que se pueda haber disfrutado por diferentes personas, no solo un género o no solo un tipo pues, de público. Por eso mismo ella busca en en diferentes lugares. La mayoría son lugares que ya están abandonados o lugares que no se ocupan y bueno, ella ahí plasma su arte. Eh, es muy conocida porque en sus proyectos o con sus murales busca combatir las adicciones y la desigualdad social. Esto porque, bueno, se sabe que ella en su niñez, su madre tuvo problemas con las adicciones y pues esto le generó gran problema. Entonces, gracias al arte, gracias al, a los murales que ella empezó a pintar y con terapia, pues ella se pudo superar y por eso esto, este, la, le ayuda para hacer diferentes proyectos ayudando a las demás personas, como lo es el mural Art Kingston Storefront en Filadelfia.
En sí es un espacio instalado en lugares de la periferia de Filadelfia, en donde ella trata de que diferentes personas se involucren con el arte, les ayuda, bueno, da como tipo clases y el objetivo es que las personas que tienen, bueno, las personas traumatizadas y con adicciones, puedan encontrar un lugar seguro y pues puedan despejarse un poco de esto, ¿no? También em, ella tiene diferentes campañas, como lo es una que realizó en el 2010 y que colabora en el proyecto comunitario para ayudar a la población de Haití, que fue devastada en un huracán. Y bueno, se crea The Elithrop Foundation. Y bueno, podemos ver las siguientes imágenes, sus diferentes artes, digo, sus diferentes, perdón, murales, que realmente siempre quiere plasmar pues a la sociedad a través de pues de un mural, ¿no? Y bueno, la siguiente artista es Eva Mena, ella es originaria de Bilbao, España. Ella es bueno, ella como tal no tiene placa, ella sí así se hace llamar, Bamena, de hecho tiene una página web que realmente pues viene con su nombre, pero cuando ella empezó se hizo llamar Den XL porque estaba con un crew que se llamaba XL Extra Largos y bueno, ella empieza a, a pintar en 1996 y ella tiene una carrera en Bellas Artes y que estudió diseño gráfico y multimedia. Realmente sus obras se basan en mujeres, la mayoría son de mujeres y ella es una activista feminista. Ella plasma en sus murales realmente los problemas de desigualdad, los problemas, bueno, el feminismo más que nada, y una de sus obras este, más emblemáticas o más bien más recientes es la que se puede ver al, al interior, bueno, al parte superior, en la parte superior de la lámina, que se titula Ni una menos. Casi todas sus murales, más allá de que sean mujeres, muchas son afroamericanas. Entonces, lo hace porque se le encargan y es un mural de, en San Jerónimo, ¿vale? Sevilla, perdón. Y esto lo hace porque para conmemorar el Día de la Mujer. Entonces, ella, todas sus ideas y demás, hace este mural porque cree que pues realmente da a entender que el alma, bueno, que las mujeres, que pues han fallecido, han sido víctimas del feminicidio, son como hojas, o más bien como cuando ella menciona en una entrevista que cuando un abuelo, una persona, sopla este tipo de flores, pues se va, ¿no? Con el viento. Y eso es lo que quiere dar a entender con este mural. Y bueno, le iba a poner de otro nombre, pero ella decide ponerle ni una menos por lo emblemático que pues es esta frase y pues tiene que ver con este día, ¿no? Bueno, y la siguiente es Sera, ella es una artista alemana, su nombre real es
Yasmín Siddiqui, em, bueno, es más conocida como Era. Ella es muy reconocida en este ámbito y bueno, ella es proveniente de un entorno pakistaní, bueno, mitad pakistaní y mitad alemán, y bueno, ha sido educada pues obviamente mitad musulmana, mitad católica, pero esto es, ella también es licenciada en diseño gráfico y bueno, ella, empieza a, a combinar las tradicionales técnicas, que es la pintura de aerosol, y ella retrata, bueno, sus, sus murales son emblemáticos porque ella retrata criaturas mitológicas y escenas satíricas y de comedia oscura, que realmente pues se ven en en las diferentes imágenes que les muestro ahora, y pues se ven, sinceramente en lo personal, pues a mí me llaman mucho la atención, porque casi todos, se ve, bueno, lo más característico son los ojos de todos los murales que ellos pintan. Y bueno, ella, este, em, quiere dar a entender con sus murales la injusticia política y la conciencia social. Ella promueve eso. Y bueno, en 2002, se crea un dúo que se llama Heracut. De hecho, tienen una página. Y ellos son dos artistas alemanes, los dos, que combinan sus técnicas y realmente, bueno, le pone Heracut porque por Hera, y pues el hombre se llama, bueno, su firma es Kut, este, él se llama Falk Legman, y bueno, ambos artistas estudiaron pues la misma carrera, y a partir de ahí ellos empiezan a hacer diferentes giras alrededor del mundo, y este realmente en todo el mundo tienen, como es en San Paulo, como es obviamente en Alemania, en distintos lugares de Alemania. Y este que se puede ver en medio es un mural que se hizo aquí en México, bueno, lo hicieron aquí en México, está en Avenida Bucareli, y em, ellos plasman ahí pues la infancia mexicana, y esto se puede ver porque es una niña con rasgos, pues, rasgos indígenas, indígenas, y también se plasma pues los colores vivos, y las muñecas que trae y demás, que pues obviamente son de orígenes mexicanos. Bueno, la siguiente, bueno, feminista, se podría decir, y la que este, que voy a mencionar se llama Elena Chauvet. Ella es una arquitecta, perdón, y ella es muy conocida por la obra que se le llama Zapatos Rojos. Ella es arquitecta por la Universidad Autónoma de la Ciudad de Juárez, en Chihuahua, y empezó el arte de una manera autodidacta. También bueno, hizo cursos en talleres de pintura, dibujo, cerámica, gráfica, medios alternativos y fotografía. Pero realmente, ella decide hacer esta obra que se llama Zapatos Rojos porque en, en la respuesta de los feminicidios allá por 2009, bueno, que hasta el día de hoy todavía, bueno, existen, y se puede, bueno, está muy mencionado, pero desde el 2009 ella decide hacerlo porque este
Pues en la década de los 90, de 1990, se da mucho, ¿no? Es muy conocido esto de las muertas de Juárez y demás. Y lo decide hacer por su hermana, que fue víctima de feminicidio por parte de su esposo. Y y pues ella hace esto el 22 de agosto en 2012 y se hace la primera vez con 33 pares de zapatos. Posteriormente esto se hace muy famoso y se van haciendo en diferentes tipos diferentes países, como lo es bueno, aquí en México, en Argentina, en Italia, en Estados Unidos, en Noruega, en Ecuador, en Canadá y en España. Y se puede ver en la primera imagen que al parecer es España, y aquí en la plancha del Zócalo, aquí en la Ciudad de México. Y otra obra es la de Spencer Tunick, que se llama Valencia, la piel del Mediterráneo, y esto se llama así porque lo que quiso dar a entender el artista, bueno, él es muy emblemático, es muy conocido por sus diferentes retratos al desnudo masivos, y este fue a partir de 1.300 personas desnudas, y lo que se quiere dar a entender es el empoderamiento feminista, y por eso, bueno, se puede ver que las mujeres están en, de pie y los hombres están pues acostados. Y esto se hizo en, en las Torres de Serranos, en el centro de la ciudad del Carmen, en el barrio del Carmen. Y bueno, este es como que eso es como lo más emblemático, o las artistas que pudimos investigar más allá, pero pues también se puede mostrar y se puede decir que actualmente ya hay muchas artistas, ya mujeres, que se les está dando ya un espacio en este arte, y también hay mujeres mexicanas que pues han llevado el nombre de México o del país pues muy alto. Y bueno, eso es todo y los dejo con mi compañero. Gracias, Alondra. Pues vamos a compartirles ahora aquí la compañera Alondra nos va a ayudar a poner unos videos. Les vamos a mostrar, son breves, son 5. El primero, como los y Ulises, ¿puedes acercarte más? Porque no escucha casi. ¿No? No. Ok, no sé si... Pues estoy hablando igual que hace rato. ¿No me escuchó? Ahorita un poco mejor. Ah, ok. Sí, les comentaba, vamos a ver unos videos que nos muestran pues algunos de estos aspectos, ¿no? Les vamos a poner este video para que lo vean, les vamos a poner el sonido y pues tomen ustedes su propia opinión.
para aquellos que trabajamos día a día con ellas. Por eso el salario igualitario que establece la ley tiene que ser una realidad en cada rincón del país. Bien, bien, pues aquí, bueno, creo que el video habla por sí solo. Les vamos a otro video que tiene que ver con un proyecto, es un proyecto que se llama Slow Walk. Slow Walk, que se realizó el 23 de abril del 2016 en Bruselas, y que es un concepto bien interesante. Se lo vamos a mostrar en este momento. Bueno, creo que se los podemos poner sin sonido, podríamos dejarlo sin sonido, para que ustedes pues podamos platicar. También creo que las imágenes son muy evidentes. También lo compartió la compañera en sus presentaciones. A mí me gustó mucho y quise traerlo también a esta ponencia, ¿no? He realizado una coreógrafa y pues la intención creo que es evidente, ¿no? Es una representación artística en la calle, eh, donde todos los danzantes, participantes, caminan muy despacio, como una especie de protesta ante la velocidad del mundo contemporáneo, donde ahora todo lleva prisa, toda la gente lleva prisa, ellos salen a manifestarse con y eso, pues, para quedar filmado, pues también causa el asombro de la gente alrededor, ¿no? Bueno, ahora Y vamos, sí, sí. bueno, nada más para comentar que que la artista es Ana Teresa de Kirchner y esto se hizo en la ciudad de Bruselas. Pues si Alondra está de acuerdo, vamos al siguiente video. Este es mucho más ubicable, pero bueno, pues queremos ponerlo también ahora que está muy próximo el 8M, y que de algún modo también es una manifestación social, pero también de algún modo es artista. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer
Pues este video, algunos ya lo habrán visto, bueno, los que están enterados de esto, pues lo han visto muchas veces, lo conocen, han estado en las marchas, pero aquellos que no lo hayan visto, que también ocurre, o que no estén enterados, este, surge como una manifestación en Chile, en Santiago de Chile es la primera manifestación y se reproduce. Las redes feministas deciden que se ejerza un performance, digamos así, podemos llamarlo performance social, simultáneo. Entonces, por eso vemos aquí imágenes tanto de Santiago de Chile, como podemos ver París, como podemos ver Madrid, como ocurrió al mismo tiempo en la Ciudad de México. Es tal vez uno de los primeros fenómenos de una respuesta civil, de una organización civil a nivel global, donde todo se ejerce en el espacio público de una manera sincronizada y desde una organización puramente social. Es interesante también en el contexto de pensar estas protestas de las mujeres, porque también se ha dicho mucho, de pronto se puede pensar o se ha dicho que porque se trata de una manifestación de las minorías. Y uno debería decir, bueno, ¿cuáles minorías? ¿No? Si tenemos ahí, vemos la cantidad de gente que hay y en el planeta el 52% de los habitantes de este planeta son mujeres. Es decir, las mujeres son mayoría en todo caso, no una minoría, ¿no? Entonces, seguir reproduciendo este concepto es, yo creo, parte de esta dominación masculina de la que habla Pierre Bourdieu. Vamos a ver otro, otro video que se llama El túnel del retiro. Ya casi estamos llegando al fin de los videos, con esto vamos a cerrar la sesión. Allí, bueno, ahí lo que vemos es un proyecto ya urbano, esta oportunidad de recuperar un espacio urbano, este pasaje que nos recuerda mucho, a mí me recuerda mucho a esta película de Irreversible, de Gaspar Noé, Noé Gaspar, no sé si lo dije al revés, el nombre del director francés, Noé Gaspar, ¿no? Y que ocurre una violación ocurre dentro de este pasaje. Me recuerda mucho esta película, pero bueno, este asunto de recuperar los pasajes como los que tenemos aquí en Tlalpan, de una manera a través del arte más agradable a la vista y con un significado sociocultural pues, más importante, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora brevemente no la vamos a ver toda, solo vamos a ver un par de minutos de una entrevista a una artista urbana que se hace llamar Tamita. No, palabras de qué se trata este asunto del arte urbano.
Hola, dirijo el colectivo Artists Project, que es un colectivo de artistas en el este de Londres, y voy a presentar una serie de entrevistas, y aquí tenemos a Alba, ¿no? Que es una street artist, una artista de la calle, y un poco nos va a hablar del mundo y de su experiencia del arte callejero en Londres y en España. Hola Alba, ¿qué tal? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Háblanos un poco de tu trabajo y de tus influencias. Vale, bueno, yo empecé hace unos 15 años, tengo 29 y empecé como con 15 más o menos a interesarme por el graffiti. Sobre todo, bueno, yo ya me dedicaba a pintar, más o menos, ¿no? Y empecé a dedicarme a interesarme sobre todo por el street art. Me interesaba muchísimo. De hecho, mi padre me llevó con 12, 13 años por tribunal, yo soy de Madrid, me llevó por tribunal y por las vías de Príncipe Pío a ver los murales y desde ahí empecé a volverme loca, por así decirlo, con el arte callejero. Así que nada, empecé hace más o menos 15 años con parones, no he pintado siempre seguido, he tenido muchos parones de varios años y pinto Damita. Mi firma es Damita. Y sobre todo pinto ahora mismo pinto retratos de mujeres. Mi nombre, como ya te había dicho antes, mi nombre lo elegí, pues eso, cuando era adolescente, hace 15 años no era muy visible las mujeres, no había muchas mujeres, y decidí pues llamarme Damita, como ya no me sale ni en español. Diminutivo, Damita, como más cariñoso y empecé a firmar así, Damita, como reivindicación a que había tantos hombres, ¿no? En ese momento pintando, pues yo era una mujer y por eso el nombre. Y muy joven también. ¿Y cómo es el arte callejero en Madrid? Bueno, pues esta es como un recorrido, no sé si por ahí hay algo más que quiera agregar con respecto a esto. Si no, pues vamos a irnos al último video, el último video que es que tiene que ver con las muertas de Juárez, de Lina Chauvet. Lo dejamos corriendo, si gustan, le podemos quitar el volumen, lo dejamos corriendo, y yo les voy leyendo las conclusiones y podemos iniciar la sesión de preguntas y respuestas, si gustan. Como conclusiones, pues que de todo esto que podemos llegar a decir, que el arte urbano feminista demuestra los recursos dialógicos, recursivos y hologramáticos de los sistemas complejos, que la ciudad es una pieza importante en la vida de muchas personas, entre las que se encuentran una gran cantidad de mujeres, que es la mayoría, por lo que es necesario incluirlas y visibilizarlas. Hasta el día de hoy no se ha hecho mucho caso con respecto a esto. También, pues, el perturbando las estructuras sociales con el propósito de que éstas se transformen y en especial a través de la visión de la mujer. También a lo largo de los años las mujeres se posicionan más en todo tipo de ámbitos de estudio, así como en las artes, ya que años atrás había que se incorporan. Finalmente, pues plantear lo que sí se maneja mucho en Barcelona, con algunos estudios como el que se hace en Marina Garcés, hace por ejemplo en Ciudad Princesa, y que van a hacer también los movimientos Ocupas en Barcelona y en España, donde se empieza a plantear la posibilidad de planear ciudades que sean más seguras, con espacios más amables para las mujeres, ¿no? Pues, ese sería el recorrido a través del arte urbano y en especial a través del arte urbano femenino y feminista para estudiar la ciudad como un problema complejo. Esperamos que les haya gustado y pues nos gustaría mucho escuchar sus preguntas, sus opiniones.
Muchas gracias, Alondra. Muchas gracias, Ulises. Vamos a dar paso, ¿no?, a la serie de preguntas y respuestas de parte del público. Si alguien tiene algún comentario, pregunta, puede hacerlo, ¿no?, a partir, ¿no?, de las diferentes plataformas, ya sea en Facebook o también aquí en el chat, o puede levantar la mano y le damos con mucho gusto la palabra. Estamos aquí, digamos, para poder compartir, dialogar y que no se quería nada más que eso. Vamos a ver. ¿Alguien desea participar? Fernanda, me parece que Fernanda Álvarez. Fernanda, perdón. ¿Estás por ahí, Fernanda? Sí, pues antes que nada, muchas gracias y pienso que es muy importante visibilizar toda esta lucha que se ha hecho desde hace muchos años, pero que ahora está más vigente porque, pues, como lo decían, estamos menos reprimidas y tenemos menos consecuencias. Entonces, que las mujeres tengamos ese espacio para expresarnos es muy importante y también darnos cuenta de que no tenemos que criticarlo como algo malo, porque muchas veces se sataniza todas estas obras de arte y es importante que lo veamos como lo importante que es el arte urbano, y más cuando se trata de movimientos tan importantes como el feminismo. Entonces, pues muchas gracias. No, muchas gracias, Fernanda, por tus comentarios. Sí, es Gracias. importante aclarar que este carácter del arte urbano, a veces hay gente que se ha incomodado porque de pronto se toman paredes o por ejemplo, también hay un movimiento poético que se llama... Ulises, ¿puedes acércate más? Porque no se escucha bien. Se llama Pica. Si quieres, puedes pagar tu video para que fluya mejor el sonido. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí, mucho mejor. Ok. Sí, les comentaba que, pues, muchas veces se juzga, muchas gracias, Fernanda, por el comentario, que se juzga el arte urbano como si fuera una cuestión criminal o maligna, ¿no? Pero realmente la belleza del arte urbano es esa, ser subversiva para mostrar, pues, es contracultural, ¿no? Todo aquello que es ajeno a la visibilidad de la sociedad en general, y por lo tanto, pues, aunque incomoda, pues es necesario que se efectúe, ¿no? Es parte, empezó siendo la condicionante del arte urbano, la apropiación del espacio público para la manifestación y la visibilización de algunos sectores de la sociedad. ¿Alguien más quiere participar? Es que Ulises ya se le puso sonido. Entonces, José Antonio, ¿puedo participar? Sí, claro. Bien, bueno, el arte pues va más allá de eso, ¿no? Del planteamiento inicial que se tiene en esta conferencia. Es motivante y es una representación abstracta de una idea, un pensamiento que a final de cuentas afecta o altera a la sociedad en algunos de los casos, pero no es otra cosa más que la expresión de esa misma sociedad por la impunidad de lo que ocurre en su alrededor. Vivimos una época cultural, política, económica muy complicada y compleja, y sin embargo, estas muestras permiten ver el panorama real, ¿no? Es todo un arte y simplemente pues felicitarlos porque es un buen tema, es un buen desarrollo. Entonces, bueno, simplemente me quedo con que es motivante lo que acaban de hacer. Gracias. ¿Algún comentario, Alondra, al respecto? Bueno, muchas gracias. Como usted lo menciona, sí, realmente es una expresión y en lo personal, pues no había tenido la oportunidad de verlo así. Realmente yo creo que todo el mundo, bueno, todas las personas lo hemos visto en la calle, pero
yo creo que más allá de solo verlo, tiene un significado. Y las artistas que he plasmado en esta presentación, pues realmente plasman lo que ellas quieren dar a entender, lo que ellas quieren de una forma de rebeldía a través de sus, pues obviamente de su talento, que es el arte, que bueno, que es plasmarlo en los murales. Muchas gracias, Alondra, por tu contestación. El doctor Roberto Domínguez Cáceres se tuvo que retirar, pero nos deja dos preguntas. Dice, este arte urbano pide otro tipo de atención en la actualidad y es fácil de leer. Esas son las dos preguntas. ¿Qué piensan al respecto, Alondra y Ulises? A mí me gustaría, si gustan, que empiece Alondra. Sí, Alondra, ¿qué piensas al respecto? ¿Ya me escucho? Sí, ya. Bueno, habla de si otro tipo de atención es fácil de leer. Realmente es diferente, es más allá como que una manera subjetiva, porque realmente hay bueno, todo el arte se puede interpretar de diferentes maneras. O sea, para mí puede significar algo, pero para otra persona puede interpretarse de otra manera. Entonces, puedo decir que no es fácil de leer porque es como una manera subjetiva verlo pues de cada manera, de cada quien. Sí. Sí, por favor, Ulises. Ok. Yo creo que el arte urbano es igual, sucede en cierta forma igual que con el arte en la galería. El arte, según yo leyendo algunos estudios, requiere principalmente no solamente a partir de la teoría de la comunicación, a partir de otras teorías también, recurre por supuesto al receptor, tiene que ver con el mensaje, tiene que ver con la forma en que se transmite el mensaje y tiene que ver con el contexto sociohistórico que se vive y además con el contexto sociohistórico con el cual se evalúa. Es un proceso muy complejo el arte, requiere muchos elementos, ¿no? Antes se pensaba solo en receptor, en emisor y receptor y mensaje, pero también contexto, y tiene que ver con lo que dice Annali, este sentido dialógico del que habla la teoría de los sistemas complejos. A mayores problemas, a mayores manifestaciones de censura, de represión, pues se sucede mayor manifestación a veces de arte urbano también. Es fácil de leer tanto como puede serlo el arte en la galería, ¿no? Uno diría, bueno, es fácil de leer el mural un domingo en la Alameda, por ejemplo, un paseo de domingo en la Alameda de Diego Rivera. Dependiendo de qué contexto, ¿no? Es el problema siempre con el arte, un poco los contextos en los que se leen. El arte urbano suele ser más directo, porque la función del arte urbano es precisamente transmitirse sobre todo a todos los sectores de la población. Está enfocado para que sea visible para todos, ¿no? A diferencia de algunos contextos que podría tener el arte de galerías que y por lo tanto directo, procura un mensaje más directo. Sin embargo, si nos internamos al mundo del graffiti, vamos a encontrar cuestiones, ¿no? ¿Puedes acercarte un poquito más? Complicado. ¿No me escuchan? La última parte ya nos escuchó. Sí, el arte del graffiti se vuelve críptico también, se vuelve complicado.
tienen un código, los grafiteros tienen su propio código y a veces esos códigos no son tan accesibles para la gente, ¿no? Pero, pero sí es el asunto es que eran dos preguntas, ¿no? Y era de leer, creo que sí. ¿Y cuál era la primera pregunta? La primera pregunta es, ¿tiene otro tipo de atención? Ah, no, yo creo que no. O sea, el arte es arte, sea urbano, sea de galería, requiere un motivo de atención. Requiere, lo que pasa es que consigue mayor atención, porque es un poco violento, es público y por lo tanto a veces es imposible no verlo, porque si uno va caminando por una calle y se encuentra con un mural, un stencil, es casi imposible verlo porque está ahí para que lo veas. En cambio, en la galería tú decides o no entrar a la exposición o no, acercarte o no al arte. En ese sentido, el arte urbano es una forma de llevar el arte a las calles, es una forma de llevar el arte a, digámoslo así, a las mayorías proletarias para que también tengan acceso a las experiencias estéticas y a nivel que generan las experiencias estéticas. Entonces, por lo tanto, pues sí, requiere el mismo tipo de atención, solamente que con otras reglas, creo.